Bienvenidos a su programa Visión Estratégica del domingo 27 de abril, siempre a las 9 de la noche. Y estábamos haciendo un repaso en nuestro último programa sobre qué acontece, qué pasa con el nivel de reservas de petróleo a nivel mundial. Y estábamos conversando sobre petróleo convencional. Y decíamos que era el petróleo que impulsó todo el crecimiento económico durante el siglo XX, es decir, el petróleo convencional, que técnicamente es liviano, mediano y pesado, sacado hasta 500 metros de profundidad en el mar, es decir, a más de 500 metros sería no convencional. Ese petróleo convencional que impulsó todo el desarrollo durante el siglo XX, hoy en día el nivel de reservas conocidas está cayendo. Y veíamos un gráfico que nos demostraba cómo la comparación entre cuánto petróleo se descubre a nivel mundial versus cuánto petróleo se descubre nos daba una curva de incremento de las reservas conocidas hasta 1962 muy por encima de lo consumido o producido a nivel mundial, y cómo a partir del año 62 el nivel de reservas descubiertas comienza a descender, pero se mantiene por encima del consumo mundial de petróleo, pero a partir de 1981 se consume más petróleo convencional o tradicional que el que se descubre. El petróleo se está agotando desde 1981 y hacemos hincapié en este dato que es fundamental para entender el papel que juega Venezuela como potencia petrolera de orden mundial. Y veíamos el nivel de reservas de los diferentes países, como Venezuela, a pesar de haber disminuido, de estar disminuyendo las reservas de petróleo convencional en el mundo, incrementó durante esta última semana el nivel de reservas certificadas. Y cuando hablamos de reservas certificadas, estamos hablando que la calidad y la cantidad del petróleo que se encuentra bajo tierra está más que probado. Es aceptado por la Banca Mundial, porque las reservas certificadas son un requisito para los créditos y los préstamos que se le dan a un país para la explotación de sus áreas petroleras. Y durante lo que va de año, los últimos 12 meses, las grandes petroleras que hacen vida en Venezuela a través de las empresas mixtas han invertido, han puesto a disposición de las propias empresas explotadoras de petróleo en Venezuela 11.000 millones de dólares. Eso es porque las reservas están certificadas. Y este último incremento producido por nuestra industria petrolera está por el orden de los 1.673 millones de barriles, es decir, 1.673.729.000 barriles. Se han incrementado las reservas durante la última semana. Eso demuestra de manera fehaciente, de manera clara, que mientras el petróleo convencional o tradicional disminuye a nivel mundial, las reservas venezolanas, gracias a la faja petrolífera del Orinoco sobre todo, porque de estos 1.600 millones, aproximadamente 1.200 millones son de la faja del Orinoco y 400 millones de las áreas de petróleo tradicional que tiene Venezuela, el norte de Monagas, en Anzoátegui y también en el estado Zulia. Entonces, mientras el petróleo disminuye a nivel mundial, gracias a la faja del Orinoco y también a las áreas de petróleo tradicional, nuestras reservas se han ido incrementando. Venezuela, con el pasar del tiempo, se va transformando en una potencia de mayor importancia. Entonces, cuando hablamos de rentismo petrolero, uno de los factores que tenemos que tener presente es que el papel de Venezuela como potencia petrolera se va a incrementar a nivel mundial, diga lo que diga quien sea. Son estadísticas que demuestran la tendencia a una mayor importancia por parte de la República Bolivariana de Venezuela como la principal potencia petrolera del mundo. Y tenemos que ese incremento, como decíamos, de los 1.600 millones, 1.200 vienen de la faja del Orinoco, que es aproximadamente 55.314 kilómetros cuadrados de área de exploración, dada la Goven, que era una de las filiales que se creó con la nacionalización del petróleo en 1976 como área de exploración. Se calcula que de esos 55.000 kilómetros, 55.314 kilómetros cuadrados, en 11.340 aproximadamente es que hay petróleo. Ese petróleo totaliza lo que llaman los geólogos petróleo en el sitio, 1.360.000 millones de barriles.
Se calcula que se ha consumido a nivel histórico un aproximado de 1.200.000.000.000 de barriles desde que comenzó la producción mundial en Pensilvania, Estados Unidos, en 1859. Es decir, hay más petróleo en cantidades totales en la faja del Orinoco que todo lo que ha consumido la humanidad en su historia. Eso, bueno, más que evidente, la importancia estratégica de la faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez Frías. Y se calcula que el 20% de ese total es lo extraíble y de ahí salen los 258.000.000.000 de reservas, de barriles en reservas que tiene la faja, sumado a los 40.000.000.000 en el resto de Venezuela de petróleo convencional, que nos dan los 298.350.000.000 de barriles que tiene Venezuela como principal potencia energética mundial, como podemos ver en el próximo gráfico, que es fundamental tener bien claro cómo Venezuela, con este último incremento, afianza su papel como la máxima reserva de petróleo a nivel mundial. Y un último dato, como PDVSA, lo que nos dice Petroleum Intelligence Weekly, se constituye como la empresa con más reservas de petróleo en el mundo. Entonces, todo análisis, todo analista que quiera hablar de PDVSA tiene que tomar un factor en cuenta. PDVSA es la empresa con más reservas de petróleo a nivel mundial, seguido por la Saudi Arabian Oil Company, Saudi Aramco de Arabia Saudita, la National Iranian Oil Corporation de Irán, la Kuwait Petroleum Corporation y en el octavo lugar la Corporación China de Petróleo. Entonces Venezuela es la principal, tiene la principal empresa petrolera del mundo, PDVSA. PDVSA es la empresa con más reservas y el nivel de reservas líquidas de una compañía es el factor primordial. Entonces, algo que tenemos que tener bien claro los venezolanos es que tenemos la empresa con más reservas de petróleo en el mundo, lo que garantiza importantes ingresos de petróleo que son fundamentales para romper con el rentismo petrolero, porque nos dan la capacidad de invertir en la creación de un sector industrial que rompa con la maldición que nos inculcaron de ser un país importador, que cuando crece económicamente aumenta su nivel de importaciones y estrangula su economía. Es por eso que es tan importante lo que ha venido diciendo el presidente Nicolás Maduro, lo que se ha venido tratando en la Mesa Económica de Paz y en todos los diferentes entes donde se estudia esta materia, que es importante romper con la cadena importadora. En nuestra próxima sesión vamos a tener el diputado José Ávila, quien es el coordinador de la Comisión de Desarrollo Económico, de la Subcomisión de Desarrollo Económico de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional de Venezuela, abordando el tema del rentismo petrolero, cómo el crecimiento venezolano, el crecimiento económico se ha basado en una redistribución del ingreso y cuáles son las medidas que deberían tomarse para romper con este esquema que nos condena a ser un país importador que cuando crece económicamente estrangula su economía porque necesita dólares para las importaciones. Y continuamos en la próxima sección, entonces, con el diputado José Ávila. Continuamos con su programa Visión Estratégica con el diputado José Ávila, coordinador de la Subcomisión de Desarrollo Económico de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Bienvenido, José. Gracias, hermano. Una pregunta, ¿vale? Desarrollo económico, ¿no? ¿De qué trata? Porque tengo entendido que hay crecimiento económico cuando crecen las variables económicas, pero desarrollo económico es cuando ese crecimiento beneficia a todos los sectores sociales y no a unas pequeñas familias, ¿no? Sí, y se expande, hay como una onda expansiva hacia toda la sociedad. No es que un grupo se apropie de la riqueza. Esa es la diferencia fundamental. Y se arraiga, porque tiene sustento en la economía real. Es decir, los factores primarios de producción están en su máxima potencia, que es uno de los grandes desafíos que ha planteado el presidente Nicolás Maduro en el marco de la conferencia de paz en el área económica. O sea,
tu subcomisión se encarga de que el crecimiento económico, se pudiera decir, impacte en todos los sectores sociales, es decir, que en la redistribución del ingreso, un crecimiento con justicia social. Mira, ojalá fuese así, ¿no? Ok. Pero desde el punto de vista de la legislación, ¿no? Ok. Y nosotros impulsar esos sectores, porque tú sabes que la llegada del presidente Chávez al poder, la Asamblea Nacional cambió su rol, cambió su estructura, y de bicameral a unicameral, y eso aligeró los procesos de legislación. En el área económica, la dinámica que le imprime el presidente Chávez cuando entra en defensa de los precios, recupera la unión de la OPET y explica el porqué, y es memorable recordar ese 26 de septiembre del año 2000 cuando Chávez reúne a todos los jefes de Estado, de gobierno, príncipes, herederos, reyes, y le dice: nos tenemos que poner de acuerdo y defender nuestro principal recurso como palanca de desarrollo económico, que es el petróleo. Y empieza una estrategia de defensa del precio, no de negarle el suministro a nadie. Eso siempre tenemos nosotros que remarcarlo. El presidente Chávez en eso fue muy responsable y entendió el rol que le ha asignado la naturaleza a Venezuela y sale en defensa del precio, que es lo que le da palanca para tener estos índices que hoy en día tenemos. O sea, incluso algunos problemas derivados de la prosperidad que hemos llamado. Es una tesis que estamos tratando de sustentar muy, porque es una atrofia de este tipo de economía rentística, ¿no? Por eso siempre el desafío permanente. Y más que un desafío, es bueno cómo nosotros en el medio de esa realidad que nos asigna la naturaleza, nosotros no hicimos nada para que ese petróleo estuviese allí, ¿cierto? Nosotros... Bueno, conquistar la independencia para ejercer No, soberanía. pero desde el punto de vista del Claro. hacer, de que nosotros nos pusimos aquí a juntar agua con tierra y salió petróleo, no, a eso me refiero. No, está Por bien. supuesto, lo que hemos hecho es defender eso e incluso utilizar el petróleo como un elemento integrador de todo el continente, de lo que Bolívar llamaba la patria grande. Y eso no excluye a ningún país. Y por eso es que cuando el presidente Chávez logra poner por obra el pensamiento de Bolívar de unir la patria grande, la palanca que utiliza es el petróleo. Quienes se oponen a nuestro proyecto y al proyecto del comandante Chávez dicen que es que nosotros compramos conciencia en un irrespeto a la soberanía y a la inteligencia de otros pueblos. Bolívar algo sabía del subsuelo que decretó que todo lo que estaba bajo el suelo le pertenecía a la República, ¿te acuerdas? El decreto de 1829. Y entonces, bueno, nosotros venimos transitando por ahí porque hay gente que cree que este asunto económico en Venezuela empezó en 1999. No, nosotros pasamos por una economía de guerra, que fueron esos 10, 20 años de guerra de independencia. Y después de 1830 al 2008, que por cierto yo quiero presentar un librito por aquí que se llama Bases Cuantitativas de la Economía Venezolana, del profesor Asdrúbal Batista. Y el tema del pensamiento petrolero, que recoge esta edición de PDVSA, donde se recogen una cantidad de indicaciones, de orientaciones estratégicas y acciones estratégicas del comandante Chávez. Por supuesto, el libro La Petrolera, esta compilación en 80 páginas, que de manera muy pedagógica nos pone a todo experto petrolero. Todo venezolano tiene que hacerse un experto petrolero, por darle un nombre, y conocer y saber que el elemento subyacente de que se incrementen las agresiones contra Venezuela es el petróleo, porque como bien tú explicabas en tu primer segmento, se están agotando las reservas, aumenta el consumo, y el país donde más se descubren reservas en Venezuela. Esta semana llegamos a 298.000 millones de barriles. Eso se dice rápido, eso siempre estuvo allí. Estos individuos que hoy se oponen y pretenden derrocar al presidente Maduro, sus economistas y sus expertos petroleros también lo sabían. Y en un acto de traición a la patria, ocultaron esa información al país. Y ellos regalaban el petróleo. Nosotros hemos rescatado la renta petrolera y la hemos puesto al servicio de toda la población. Pero, José, ¿la renta petrolera es mala o buena? No es buena porque te da la base económica, todo necesita una base material. O sea, lo malo es el rentismo. Lo malo es el rentismo, lo malo es que nosotros nos acostumbremos por comodidad o
o por los dogmas que genera el sistema. O sometimiento neocolonial también. Sí, que pudiera nos ser. siembren la idea de que somos ricos, y entonces eso de somos ricos hay que meterlo entre comillas. Claro, porque es como ese libro que tú enseñabas, La Petrolia. Ajá. Nosotros hemos visto que uno de los factores fundamentales en el desarrollo industrial, tanto de Estados Unidos como de Europa, fueron sus empresas petroleras, porque producían más riqueza de la que se podía invertir en el sector petrolero y fueron invirtiendo en otros sectores. En la industrialización. Y crearon un tejido industrial. Nos asignaron un rol, Fernando, y esa es la visión de la economía de enclave. Es más, en términos sencillos, usted se encarga de extraer materia prima, nosotros la transformamos y se la devolvemos a usted 1000 veces su valor. Y usted nos regresa los dólares eso es una trampa, que le dimos por petróleo. Eso es una trampa. Esa es la gran estafa estadounidense que Joseph Stiglitz describe muy bien en su libro Caída Libre. Es una trampa. Sin embargo, mira, nosotros conscientes de que el mundo siga andando, porque ¿qué otra energía se ha descubierto que sustituya al petróleo ahorita? No hay de igual calidad. No la hay ni la habrá. Yo creo que en los niveles de desarrollo, de investigación y desarrollo que ha alcanzado el planeta Tierra, eso nos incluye a nosotros, a Venezuela, ya debería, a estas alturas, conociendo eso, haber descubierto una energía alterna, y no la tiene. Entonces, ¿cuál es el elemento recurrente? La guerra, Sí. que por eso nosotros hemos decretado que Venezuela, y lo hizo el constituyente, no nosotros, es un territorio de paz, hermano. Ahorita cuando regresemos, nos gustaría tu opinión sobre cuáles son las medidas que se deben tomar y las que se han venido tomando para romper con el modelo importador al cual ha tenido sometido a la economía venezolana. Cada vez que crece, aumenta la demanda, esa demanda aumenta el nivel de importaciones y los dólares que ingresan por petróleo se dedican a importaciones y Ya se no termina alcanza. trancando el modelo económico. No alcanzan. Si seguimos así, eso no alcanza. Al regreso nos gustaría tu opinión, José, Sí, va. por favor. Continuamos con su programa Visión Estratégica con el diputado José Ávila, coordinador de la Comisión de Desarrollo Económico de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Y yo te comentaba, José, que Venezuela tuvo la oportunidad de tener una empresa petrolera como si tuvo Estados Unidos y como tuvo Europa, que acumulara capital, invirtiera no solo en el sector petrolero, sino en otros sectores industriales y desarrollara una burguesía nacional productiva e industrial. Esa fue la Petrolia, pero a raíz de las influencias que se daban dentro del propio gobierno de Gómez, no le renovó la concesión a la Petrolia del Táchira y Venezuela perdió la oportunidad de acumular capital por una empresa privada de la época, una empresa nacida en el Táchira, pero que se estaba expandiendo y que tenía tecnología de punta. Y desde ese momento, el petróleo, en vez de ser un factor para la creación de una burguesía nacional, nuestro petróleo lo que hizo fue alimentar a burguesías comerciales que importaban de las burguesías industriales de los países desarrollados. Un modelo que nos condena al atraso. ¿Qué medidas se deben tomar para romper algo que es tan complejo y difícil? Mira, número uno, hay varios factores, ¿no? Uno es hacernos conscientes de ello. Porque Eso es básico. Eso es básico porque eso te da la voluntad. Entender cuál es el problema Claro, si nosotros en su verdadera no, dimensión. Claro, si nosotros no lo dimensionamos eso como problema a nivel mundial, entonces aquí a cualquiera lo pueden andar engañando por ahí diciendo que Venezuela es un picapleito, una cosa de esa. No, Venezuela ha echado un grito de independencia otra vez y dijo, mire, aquí ha venido pasando esto durante los últimos 100 años. Este pueblo tiene derecho a desarrollarse a partir del petróleo y quienes necesiten el petróleo tienen el suministro asegurado en estas condiciones. De paso, hay un mercado mundial que marca la cosa, no es que nosotros tampoco lo imponemos. Es que el petróleo da los recursos que tú puedes invertir para un desarrollo industrial. Ahora, la primera etapa de la revolución bolivariana ha consistido en En esa la captura de la renta. que captura antes de se la iba renta y su redistribución en en la todos los sociedad. sectores. Bueno, no es poca cosa decir que nosotros hemos llegado ahorita a un nivel de 600
28 mil millones de dólares. Eso se dice de rápido. inversión social. Eso siempre estuvo allí, pero nunca se convirtió en inversión social. Pero entonces el modelo ha sido exitoso en el sentido... En el sentido de que ha puesto en el epicentro el desarrollo del ser humano. Porque a partir de donde tú tienes desarrollo, bueno, te haces consciente, te instruyes, o sea, obtienes las herramientas y vas al encuentro de la técnica desde la visión robinsoniana, por supuesto. Hacer, trabajar, ¿verdad? Conocer y hacer, ¿verdad? Inventar o errar, que era lo que hacía la gente de la petrólea. Entonces, Gómez, un acto de traición otra vez a la patria, le entrega eso, le quita la concesión a una venezolana y se la entrega a las norteamericanas. Entonces, si nosotros no nos hacemos, el primer acto es hacernos conscientes de dónde venimos. Por eso es que la derecha trata de borrar la historia. No, eso no pasó, no hables de eso, no digas eso, muchacho. O sea, como decir, mira, nosotros cuando la misión Niños Jesús, yo voy a echar este comentario aquí que tú dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Sí tiene que ver. Porque hay una conducta en la derecha, que es que ellos tratan de ocultar lo que para ellos es feo o es malo. Cuando nosotros hicimos la misión Niños Jesús en Carabobo, se encontraron niños que estaban encerrados en sus casas, que nadie sabía que existían porque a la familia le daba pena decirlo. Nosotros no tenemos por qué sentir vergüenza por eso. Avergonzados tienen que sentirse los que traicionaron al país, hicieron eso. El otro acto es hacer un acuerdo con todos los agentes económicos. La Constitución preserva la inversión privada, pero la condiciona al desarrollo de toda la nación. O sea, hay una planificación En por el parte 115, del Estado. por supuesto, en el 115, porque ¿quién suministra la mayor cantidad de recursos aquí? ¿Los privados o el sector público? No, claro, y el elemento fundamental de un modelo socialista es que haya una planificación que guíe la inversión hacia los nacional, sectores prioritarios. Por supuesto, entonces nosotros aquí, lo otro es diversificar la economía y que haya un acto de rectificación por parte del sector privado, porque mira qué ha pasado. Pero aquí. eso no quita, José, que tengamos ciertos problemas ahorita. No, por supuesto que como no. una fuerte inflación, que se habla de que es una liquidez monetaria que excede la necesaria, aunque se han tomado medidas como aumentar el encaje legal, etcétera. Pero tenemos unos problemas que yo calificaría de coyunturales, pero que en términos estructurales, aún con el modelo rentista de importaciones, los indicadores sociales mejoraron, que es lo que se buscó en esta primera etapa. Ahora estamos en una segunda etapa, que es la producción. Nosotros tenemos, en la misma línea de tu pregunta, diversificar la economía. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se come eso? Bueno, vale, que nosotros tenemos que empezar a producir esa cantidad de cosas que importamos, por lo menos lo elemental, lo básico, los alimentos, incrementar la producción y por allí el rol primordial del pueblo organizado, a través de lo que nosotros hemos llamado el poder popular, en la fábrica. Yo digo una cosa, si alguien quiere protestar en este país, que lo haga en una empresa rompiendo récord de producción, inundando los mercados de mercado. En Japón. Es la cultura japonesa. Sí. Entonces, si nosotros diversificamos la economía, es decir, empezamos a que en el país se produzcan esas cosas que se importan, pero eso necesita instrucción, voluntad, inversión pública y privada. El sector privado, con todo y que nosotros, y eso lo explicó el profesor Giordani, hemos hecho el control de cambio como una medida de protección de nuestra moneda, ha sacado 220 mil millones de dólares del país. El presidente Maduro... Aún con el control de cambio. Sí, señor, el presidente Maduro ha puesto en un acto de buena voluntad, en un acto de franqueza, de nobleza, ha vuelto a poner su mano extendida y ha dicho, tengo el Fonden, tengo el fondo chino, los apalanco financieramente. Pregunto de allá para acá el sector privado. O sea, eso es privado. una medida concreta. Claro, es una medida concreta, vale. Y de allá para acá, o sea, el sector privado que se llevó 120 mil millones no va a traer para acá nada. Sabiendo que aquí está la más grande reserva. ¿O es que tú crees que los chinos, los rusos, los 22 países que están metidos en la faja, en la faja petrolífera Hugo Chávez, están locos? Ellos no saben que aquí este es un país que tiene la mayor reserva de energía. Eso no es una ventaja comparativa. Digamos que competitiva cuando desarrollemos todas las tecnologías que nos permitan aumentar el factor de recobro, que no sea el 20%, que sea hay el 40%. Una propuesta venezolana que se llevó al Congreso Mundial de Crudos Pesados y Extrapesados en Estados Unidos, que permite llevar el factor de recobro
del 20% actual en la faja del Orinoco a uno que rondaría entre el 32 y el 35%, pura tecnología venezolana. Ahorita, al regreso, José... Hay que explicarlo del factor de recobro. Sí, o sea, la capacidad que tenemos nosotros, porque hay una cosa que aquí está la reserva, ¿cuánto puedo extraer y poner en un oleoducto y en un tanquero o en una refinería de ese petróleo que tengo allí? Perfecto. Que es el concepto, ¿no? No, excelente. Es la cantidad de petróleo extraíble del total bajo tierra de un área lo que tú puedes determinada, sacar, pues. lo que se puede sacar. Ahorita, al regreso, nos gustaría saber qué temas, qué puntos está tocando ahorita la Subcomisión de Desarrollo Económico, cuáles son las leyes que se están analizando, los créditos. Seguro. Ya regresamos con su programa Visión Estratégica con el diputado José Ávila, coordinador de la Subcomisión de Desarrollo Económico de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Bueno, continuamos con su programa Visión Estratégica con el diputado José Ávila. José, ¿qué está analizando actualmente la subcomisión? Mira, nosotros tenemos una agenda de trabajo que la hemos articulado con el Ejecutivo. Allí se han venido trabajando un conjunto de iniciativas para articular los distintos sectores productivos y de manufactura en el país. Hemos hecho como de eslabón entre esos sectores y el Ejecutivo. La otra subcomisión, que es la que coordina Ureña, que es la del sector agrícola, que para nosotros es fundamental. Entonces es como un elemento pivot que articula ahí, y en el marco de la ley habilitante, lo que justifica la ley habilitante, nosotros le hemos hecho una propuesta al Ejecutivo en el tema de lo que el presidente Maduro anunció como la revolución fiscal. La revolución fiscal. Si hay quienes le dicen reforma fiscal, el presidente Maduro, en un concepto más profundo, lo ha denominado correctamente una revolución fiscal. Hay que hacer toda una revolución fiscal en Venezuela, porque aun cuando el CENIA y el compañero José David Cabello ha hecho un tremendo trabajo para combatir la evasión, sigue existiendo elementos que nos dicen que hay evasión fiscal. O sea, ¿cómo logran burlar la legislación y esos bolívares los convierten en dólares y se los llevan? ¿Cómo hacen eso? ¿De dónde sacan esos bolívares? ¿En qué consiste la revolución fiscal? Mire, una revisión total del sistema fiscal venezolano. Y eso es una deuda que nosotros tenemos porque... ¿Qué se busca? Bueno, hay una cosa que no se compadece con la realidad. Venezuela, desde el año 99 hasta la fecha, eso no es una opinión de José Ávila, allí están las cifras. Lo que pasa es que cuando las cifras no se compadecen con el discurso, a alguna gente le causa escozor. Pero del 99 al 2013 ha crecido el tamaño de su economía 4 veces y medio. De 95.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto. A 420 y tanto. A 381 millones. 4 veces y media. 9 por 4, 36 más un piquito que tenga por ahí. Es impresionante. O sea, ninguna economía en esta... Pero eso es lo mismo que la tranca porque aumenta el nivel de importación. Exacto, eso trae una tara. Eso es lo que hemos dicho, problemas derivados de la prosperidad. Te pongo un ejemplito pequeñito, el de las carreteras. Bueno, se incrementó la producción de vehículos para personas, para individuales particulares, pero no se incrementó la producción de autobuses. Entonces, ¿y dónde va a caber tanto carro? Entonces tenemos que repensar el tema del sector automotriz, ¿verdad? Sí. ¿Dónde vamos a meter ese poco de carro? ¿Por qué no pensar en la reconversión industrial? Y decir, bueno, en lugar de producir vehículos particulares en esta cantidad, voy a producir más autobuses o voy a producir los vagones para los trenes que debieron hacerse 40 años y que nos han demandado una intensa inversión económica hacia esos trenes, como lo estamos haciendo nosotros. Es una cosa que no la está haciendo nadie en el planeta. En Venezuela están pasando cosas que en otras partes del mundo no suceden en positivo. Y que hay gente que se encarga de ocultarlo. Y a veces nosotros, como decía el presidente Chávez, de forma autocrítica, bueno, no somos los más efectivos comunicando cosas, ¿no? Entonces, si nosotros esa renta petrolera la seguimos captando, colocándola al servicio del pueblo, industrializando el país, diversificando la economía,
nosotros le vamos a dar el sostén económico que necesita esta revolución para mantenerse en el tiempo. Ya lo tenemos asignado por la naturaleza. Nos toca ahora esa renta petrolera convertirla en fábrica, pequeñas fábricas, grandes fábricas. El experimento de Irán es impresionante, lo que ellos han hecho, por ejemplo, en el sector petroquímico. Ellos agarran todas las corrientes de refinación. Usted sabe que a partir del petróleo hay unas corrientes que se llaman de refinación. Entonces usted agarra aquí petróleo crudo, liviano, mediano, lo lleva ya, saca gasolina y por ahí se va y termina en caucho. Bueno, todavía andamos importando materia prima para ese caucho. Esa es una deuda que tenemos nosotros aquí. Usted agarra la otra corriente del gas y terminamos en fertilizante o en plástico. Pero usted puede terminar en materia prima para eso es uno de los motores. Tenemos que terminar en el envase. La Petrocasa es un ejemplo de eso. Eso es tecnología de punta. Nosotros se trajo de Alemania y de Austria una tecnología que antes ahí en Colombia lo hacían y nos vendían los perfiles hechos. Ahora nosotros hacemos los perfiles, porque eso es como eso lo llaman los ingenieros un vaciado ciego, pues que es un perfil que se rellena de concreto. Eso es una cosa impresionante lo de la Petrocasa, eso es desarrollo tecnológico y eso es para el país y eso lo estamos haciendo los venezolanos. Bueno, tenemos que importar algunos componentes en la mezcla, pero y nadie va a reconocer eso. ¿Tú sabes lo que significa convertir una partícula de gas en un perfil para hacer una casa? Eso es desarrollo, hermano. Entonces, el desafío es apuntarle a esos procesos. Y cómo nosotros desde la legislación ayudamos a que esos privados que creen en el país, nosotros no le pedimos que sean chavistas, no. No le pedimos que entren en esa categoría doctrinal ni filosófica. ¿Pero qué privado quiere invertir en producción, José? Porque hasta donde yo tengo entendido... Piden dólares para importar. Exacto. Y entonces, bueno, ¿cómo orientarlos hacia la producción, el Estado como ente planificador? Eso pasa porque el sector privado reconozca que el ente rector de la economía es el Estado venezolano. Y eso es un proceso cultural. O sea que estos fondos, el fondo chino, el fondo Mercosur, el Fonden, deben orientar los recursos, yo diría que hasta exclusivamente, ¿verdad?, hacia áreas de producción donde se fijen metas en el tiempo de cuánto se va a producir, cuál es la cantidad a producir y quién la produce de una manera bien transparente que nos permita ir creando el sector industrial que necesitamos. Que no es cualquier sector industrial, porque hoy en día tenemos el compromiso de preservar el planeta y es el 5º objetivo histórico. Lo leo rapidito, poneme aquí lo largo, ¿viste? Preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana. Había un diputado ahí en la Asamblea Nacional que se burlaba de ese objetivo. Bueno, es mentira que el hueco en la capa de ozono está colocando en peligro la sobrevivencia de la raza humana. O sea, no es cualquier tontería plantearse eso. Entonces no es cualquier industrialización, no es la contaminante tradicional. Los que nos critican la contaminación del lago, contaminaron 100 años el lago y nos dejaron ese pasivo ambiental y la revolución se tuvo que echar lomo ese pasivo ambiental ahí saneando esas cuencas, porque es una cuenca endorreica. Ella no le corre el agua, ella le entra y se queda ahí estancada. Sí, la explotación de petróleo, sobre todo en la costa oriental del lago de Maracaibo, se hizo de una manera, sobre todo por la época, intensiva, en que los niveles de contaminación son gigantescos y hay un pasivo ambiental que debe ser subsanado. Y Lagunilla no se hundió, compadre. Le sacaron tanto petróleo que ese pueblo se hundió. Sí, no, es que Lagunilla el nivel es un caso... eso es el fenómeno de la subsidencia, tú lo sabes, ¿no? Sí, sí. Tú eres experto en eso. Bueno, nosotros de ahí venimos nosotros. Entonces, el gran desafío, el sector privado, no digo bienvenido, una vez más bienvenido, porque Chávez desde el principio y desde la Constitución del 99 los incluye. Sí. Ahora, en condiciones de que le apuesten al país. Al regreso, José, nos gustaría saber cuáles deberían ser los mecanismos para que estos dólares que están en los fondos, Fonden, en los diferentes fondos que tiene el Estado venezolano, no pierdan el sentido del que habló el presidente Maduro, de aumentar los niveles de producción, de que no vayan
para importaciones o para montar industrias que son importadoras de bienes semielaborados, sino para un desarrollo industrial genuino. Ya regresamos con su programa Visión Estratégica. Continuamos con su programa Visión Estratégica en este último segmento, hablando de cómo romper lo que pudiéramos denominar la maldición del rentismo petrolero, maldición inducida que condena a Venezuela a que cuando tiene crecimiento económico producto del aumento de sus ingresos por la propia actividad petrolera, el nivel de importaciones que se crea para suplir la demanda estrangula la propia economía. Estamos hablando que el presidente Nicolás Maduro puso a disposición del empresariado toda una serie de recursos que se encuentran en fondos que tiene el Estado venezolano, lo que habla de la capacidad para fomentar inversión seria por parte del gobierno bolivariano para la creación de un sector productivo. Y le preguntamos al diputado José Ávila qué mecanismos se deben adoptar para que esos recursos de verdad vayan para la actividad productiva y no se desvíen. Seguro, mira, digamos la metodología. ¿Qué metodología deberíamos utilizar? Exacto. ¿No? No es que corrió tu pregunta, sino que le aporto ahí, ¿no? Oh, buen aporte. Primero, la planificación. El control de esos recursos. ¿El control cómo? Posterior, no. El control desde que sale este dólar aquí, pasa por aquí, se convierte en una planta, si es una planta, o si es un insumo que vamos a comprar, y el producto final aquí. El control social de esos recursos que se invierten. Y el compromiso ético, moral de quien recibe ese recurso. Porque nosotros tenemos que recuperar el hecho de que no es que el Estado policía, ¿no?, que tiene que andar detrás del ciudadano al que se le da $1 para que haga tal o cual actividad. Y por supuesto en condiciones de ventaja. ¿A dónde van ahí a encontrar financiamiento tan barato como en Venezuela? Ahora necesitamos un plan industrial, un plan que sea transparente, que todo el mundo tenga conocimiento. Estos son los sectores priorizados, ya el presidente habló de ciertos sectores, pero desagregarlos. En eso ha trabajado el profesor Giordani. Yo creo que sería bueno que hiciéramos un programa con Giordani, porque es que a veces la información, yo no sé qué es lo que pasa, que se queda por ahí como suelta. Pero por ejemplo, yo tengo conocimiento del plan de desarrollo petroquímico y es una cosa impresionante. Okay. Necesita muchos recursos. Y una economía como la nuestra, que ha sido sometida al más grande asedio de todo tipo, interno, externo, el tema de los precios de las materias primas, de los productos terminados, el tema de los precios de los alimentos, el tema de la desertización, un fenómeno que está ocurriendo en el mundo. Se están arrasando tierras aptas para cultivo y son desiertos ahora. O sea, nosotros estamos, mire, hay un conjunto de variables que pasan en el mundo que nos afectan a nosotros. Pero si nosotros logramos salir de esa, yo no diría maldición, chicos, pero sí, ¿cómo llamarla? Tiene que ser así, porque es que, imagínate tú lo perverso de que tengamos un ingreso como tenemos, claro, lo asignamos a sectores para que importaran, bueno, llegaron al colmo de llevárselo y no traer claro, lo que se les asignó. Pero este es un gobierno que mantiene la inversión social sin importar cuáles son las dificultades económicas. A todo trance. Eso habla muy bien de la política del modelo venezolano, donde se privilegia el bienestar colectivo con todos los problemas que puede haber de inflación y desabastecimiento. Tenemos, por ejemplo, el aparato de distribución, el aparato público de distribución de alimentos más grande del mundo. Se ha fortalecido porque eso responde a una concepción filosófica. Para nosotros los alimentos no son una mercancía, son una necesidad y son un derecho del pueblo. Y alguien tiene que ejercer la rectoría en eso. Bueno, se crearon hasta commodities de alimentos, chicos. Mira dónde llegó la mercantilización de la cosa, ¿no? Entonces mira todo lo que nosotros tenemos que como que superar. Pero nosotros los venezolanos estamos listos para ese desafío. Porque si ahorita existen problemas, yo insisto, son problemas que nos derivaron de la prosperidad y de que el presidente Chávez
y el presidente Maduro hoy en día continúa con esa política, rescató la base de recursos. Rescató la base de recursos. No es cualquier cosa decir que aquí se cobraba el 1% de regalía. En la faja del Orinoco. En la faja petrolífera del Orinoco. Ah, bueno, eso era, ¿tú sabes cómo lo llamaban los neoliberales estos que estaban ahí en PDVSA? Que esos eran los incentivos fiscales. Sacrificaron el ingreso fiscal de la nación. ¿Quién responde por eso? ¿Qué tal si nosotros empezamos a abrir un juicio y hacerle seguimiento? ¿Cuánto se perdió por haber dejado que eso el 1%? Porque ellos violaron la Constitución del año 61 también. Pasé esas concesiones, las concesiones estaban prohibidas y las disfrazaron de asociaciones estratégicas. Y cuando nosotros llegamos ahí nos encontramos con aquella trampa. Entonces, bueno, obviar todo eso sería un acto criminal para el imaginario colectivo, para la historia de este país. Bueno, por eso la verdadera nacionalización ha ocurrido es con Chávez. La del 2007, cuando el presidente, mediante decreto, establece que el mínimo accionario por parte del Estado venezolano en las empresas mixtas es 60%. Eso es de una contundencia fenomenal, sobre todo en un mundo donde la mayoría de los sectores en el área de energía estaban yéndose a la privatización. Él va contra la corriente. Y tanto nos dieron la razón que se quedaron como socios de nosotros aquí. No, que aquí las empresas se quedaron, o sea, es tan bueno el negocio y es tan duradero en el tiempo que se quedaron. Y tienen estabilidad jurídica, que es un término que se lo apropió la derecha, pero cuando esa estabilidad jurídica se basa en leyes revolucionarias como la ley de hidrocarburos, la ley de hidrocarburos ellos le dicen gaseosos, inseguridad jurídica. Sí. Porque están alienados, pero de aperinola, pues. O sea, tan loco es perinola. Bueno, y por eso han traído 11.000 millones de dólares nuestros socios en las empresas mixtas, porque hay fiabilidad en el Estado venezolano y en el Estado de Derecho que hay en la República Bolivariana. Por eso te decía en el tercer segmento, ni los chinos, ni los rusos, ni los vietnamitas, ni todos los que están ahí están locos. Ni los estadounidenses que están metidos ahí, bueno, y que también y que ellos saben. Los estadounidenses, los franceses, los británicos, allá está la Total, allí está China, Shell, Rusia, Chevron, todo el mundo. El mundo entero. Ellos saben lo que hay allí. Nosotros, ¿qué pedimos nosotros? Respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia y respeto sobre todo al pueblo. Que no sigan insultando el intelecto del venezolano. Si alguna cosa hizo Chávez, mira, por donde quiera andamos nosotros con un libro estudiando, investigando. Aquí está otro libro de las ediciones del Banco Central de Venezuela. Historia sociocultural de la economía venezolana, de Mario Zanoja Obediente. Lo edita el Banco Central de Venezuela. Yo lo recomiendo porque él aquí aborda desde el punto de vista antropológico el origen sociocultural de la economía venezolana. Interesante. Claro, porque se fueron pasando costumbres de... Tú no ves que en PDVSA se hacían cofradías, entonces el tío, el abuelo, este era el bisabuelo, el abuelo, el tío, el papá de fulano de tal que trabajó en la Creole, por ejemplo, o en la Shell, cuando eran esas compañeras que operaban aquí. Y eso ahí estaba cerradito, y un libro de eso, La Petrólea, con el que tú coordinaste, que nos ilustrara, que nos dije, mira, de aquí viene la cosa, este es el meollo del asunto. El tema de la defensa de la nación asociado al petróleo. Sí. O sea, el rol de la Fuerza Armada, ¿por qué la atacan? ¿Por qué la quieren desdibujar del aparato económico venezolano? Si la Constitución le asigna un rol dentro del desarrollo socioeconómico de la nación. Entonces tú escuchas al tipo por ahí diciendo, ¿qué hace la Fuerza Armada en tal cosa? Sí. ¿Qué hace la Fuerza Armada en PDVSA? No, es que tenemos que meter más gente ahí. Y a cada trabajador petrolero convertirlo en un combatiente que defienda eso. ¿Por qué? No porque nosotros seamos un pueblo guerrerista. Vayan a decir ahora, bueno, por ahí anda un diputado hablando de guerra y el presidente habla de la paz. No, mano. Sino que nosotros estamos sentados en el barril de petróleo más grande del planeta y en cualquier momento a alguien por ahí se le puede ocurrir venir a meterse para acá para agarrarse el petróleo gratis otra vez. Mira, esa es la razón fundamental. José, te quiero dar las gracias. No, ¿sabes cómo es el tiempo en estos programas? Uno es aquí un esclavo del tiempo. Te quiero dar las gracias por haber aceptado la invitación y aquí tienes las puertas abiertas cuando quieras regresar. Gracias a ti, Fernando, y que comentar algo que te decía antes de entrar al programa, que hagamos un esfuerzo porque tú hagas una contribución a la discusión en el Congreso del Partido y a que honremos los 14 años del aniversario de la cumbre de la OPEN Caracas el 26 de septiembre del año 2000, que este 26 de septiembre se van a cumplir 14 años. Venezuela está impactando el mundo.
Nosotros nos tenemos que sentir orgullosos del gentilicio venezolano. Nosotros le dimos luz al mundo. Todo el mundo lo reconoce. Potencias como Rusia lo hacen, potencias como China. Yo recuerdo en la visita del canciller esta semana dijo, esto es gracias a Hugo Chávez. Y yo me sentí, no grande, me sentí útil a la humanidad. Gracias, hermano. Bueno, este fue su programa Visión Estratégica y nos vemos el próximo domingo a las 9 de la noche, donde estaremos abordando temas que consideramos trascendentes para el país. Gracias por habernos acompañado.